Cabe recalcar que para hacer esta evaluación de las articulaciones es muy importante hacer una muy buena inspección y palpación, pero pues para fines de este video solo vamos a hacer las maniobras respectivas a lo que sería el hombro. Entonces, para evaluar el hombro primero vamos a evaluar los músculos del manguito rotador. Para hacer esta evaluación de las articulaciones es muy importante hacer una muy buena inspección y palpación, pero pues para fines de este video solo vamos a hacer las maniobras respectivas a lo que sería el hombro. Entonces, para evaluar el hombro primero vamos a evaluar los músculos del manguito rotador. Para evaluar el primer músculo, que sería el supraespinoso, que su maniobra es conocida como la maniobra de yo, lo que vamos a hacer es que la paciente va a estirar el brazo, va a hacer una adducción mientras tiene el pulgar hacia abajo, el dedo pulgar hacia abajo, yo le hago una resistencia hacia abajo y la paciente me hace una contrarresistencia. La maniobra es positiva cuando la paciente refiere dolor para hacer la contrarresistencia. Listo. Ahora, para hacer la segunda evaluación del segundo músculo del manguito rotador es del infraespinoso. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener el codo a 90 grados flexionado y la paciente va a hacer una rotación externa. Entonces mientras hace la paciente la rotación externa, yo le voy a hacer una resistencia. La maniobra es positiva. Muchas gracias. La maniobra es positiva cuando la paciente refiere dolor a la contrarresistencia, cuando ella está haciendo contrarresistencia. El tercer músculo que vamos a evaluar es el subescapular. Entonces la paciente hace una rotación interna, coloca la palma de la mano en el abdomen, lo empuja y vemos que el codo debe estar elevado y no debe estar, reposándose sobre el cuerpo. Entonces debe estar alzado y alejado del cuerpo. La maniobra es positiva cuando la paciente al hacer empuje en el abdomen, el codo no se mantiene en el sitio. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a hacer evaluación de las maneras de inestabilidad de la articulación del hombro, la clinohumeral. Entonces la primera maniobra que vamos a hacer es el signo del surco. ¿Qué es lo que pasa? Lo que vamos a hacer es que tenemos el hombro a 0 grados y lo que vamos a hacer es que vamos a coger la parte distal del húmero y lo que vamos a hacer es una tracción hacia caudal. ¿Qué pasa? Al momento de hacer una tracción hacia caudal, el signo sería positivo, se aparece un surco a nivel de la región subacromial. La siguiente maniobra es el del cajón anterior y posterior. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a fijar la escápula, vamos a ir a coger la cabeza del húmero proximal y lo que vamos a hacer es desplazarlo hacia adelante o hacia atrás. Entonces, lo que vamos a hacer es hacia adelante, hacia atrás. Y lo que estamos evaluando aquí es que si esta maniobra es positiva, es que el paciente, o bueno, el evaluador se sienta que, digamos, la articulación se está saliendo. Bueno, continuamos con la evaluación del hombro, el paciente principalmente de ortopedia. Seguimos con la evaluación del bíceps. Iniciaremos con la prueba de SPIN. Esta consiste en pedirle al paciente que ponga, que haga una flexión de 90 grados en la articulación del hombro con una extensión de la articulación del codo, con la mano en posición supina. Le voy a aplicar fuerza al paciente, pidiéndole a este que oponga resistencia a la fuerza que le estoy aplicando. El paciente me debe decir si siente dolor en el surco o en la correa bicipital, lo que nos indicaría pues afección del tendón del bíceps. ¿Siente algún dolor? Ninguno. Bueno, esa sería la SPIN. Continuamos con la prueba de llegar. ¿En qué consiste? Llegar. Consiste básicamente en el mismo posicionamiento. Mano en decúbito prono, le vamos a pedir al paciente que vaya a la posición supina y yo le voy a ejercer resistencia. ¿Sí? Entonces, así se ve. ¿Siente dolor en este parte? Listo, ¿vale? Bueno, entonces ahora continuamos con la prueba de NIR. En la prueba de NIR vamos a sostener la escápula del paciente, vamos a llevar el brazo en extensión y vamos a hacer rotación. El paciente nos debe indicar si existe alguna molestia. Listo, ¿vale? Finalmente, vamos a evaluar la siguiente prueba, que para esta requerimos que el paciente tenga una flexión tanto de la articulación del hombro como de la articulación del codo. En esta yo le voy a aplicar la rotación al paciente y este me debe indicar si siente dolor en la cara anterolateral del hombro. No. Bueno, vamos a terminar con el tercer yo. En esta, el paciente debe estar en decúbito supino, es decir, acostado. Por favor. Vamos a llevar el brazo en una posición, es decir, una abducción de 90 grados de la articulación del hombro con una flexión de la articulación del codo. Acá el paciente me va a manifestar o puede presentar cierto tipo de dolor o sensación de inestabilidad. Entonces se ejerce una presión hacia posterior, lo que le debe generar al paciente un alivio. Y eso sería respecto a las articulaciones del hombro. Bueno, ahora tenemos a la paciente Andrea Carmona y le vamos a hacer la evaluación de las maniobras de cadera. Entonces, lo primero es evaluar los arcos de movilidad. Lo primero que vamos a hacer es evaluar la flexión. La flexión se evalúa de esta forma y el rango normal es de 0 a 120 grados. Luego evaluamos la rotación externa de la cadera y luego la rotación interna de la cadera. También podemos evaluar la abducción de la cadera y para eso colocamos la mano aquí para evaluar pues hasta dónde es el rango y alejamos la pierna hacia el lateral. Y luego evaluamos la aducción y llevamos la pierna hacia medial. El rango normal de abducción es de 45 grados y de aducción de 30 grados.
Ahora vamos a hacer una maniobra que se llama Faber o Patrick, y esto lo que evalúa es una patología en la cadera o una sacroileitis. Entonces vamos a hacer primero una flexión, una abducción y una rotación externa, formando un cuádriceps. El tobillo lo ponemos a nivel de la rodilla contralateral y hacemos una leve presión sobre esta rodilla. Si el paciente manifiesta un dolor a nivel de la ingle, es una patología de la cadera, y si manifiesta el dolor a nivel de la región sacroiliaca, puede ser una sacroileitis. Ahora vamos a evaluar la extensión de la cadera, entonces le pedimos al paciente que se acueste hacia un lado. Entonces, para evaluar la extensión, llevamos la pierna hacia atrás y el rango normal es de 0 a 10 grados. Ahora vamos a hacer la prueba de Trendelenburg. Entonces, la prueba consiste en que el paciente se apoya sobre un solo pie, y la prueba sería positiva si hay una inclinación hacia el lado contrario de donde está apoyando. Lo que evalúa esto es la fuerza del glúteo medio. Si hay una debilidad, sería en el glúteo donde está apoyando. Seguimos con la prueba de Thomas para evaluar la contractura del músculo psoas ilíaco. Entonces le pedimos a la paciente que al flexionar la rodilla se la sostenga, por favor se sostiene con una manito, la otra está inhabilitada, entonces yo le voy a ayudar. Vamos a ver que la otra pierna sigue manteniendo la extensión pasiva. Esto significa que en esta pierna no tiene una contractura de los músculos, porque donde la tuviera es como si tirarían, por decirlo así, hacia arriba el pie y se mostraría una semiflexión. Acá no se ve, en sentido negativo. Ahora le vamos a pedir a Hazy que por favor se voltee para este lado, que es el lado que más domina en estos momentos. Esta de abajo, que es la de apoyo, la flexionamos un poquito. Eso, exacto. Le voy a hacer una flexión de cadera y de rodilla, sostengo y hago una abducción y una extensión. Deje que le haga la extensión. Listo. La voy a soltar y usted se va a dejar caer la pierna. Listo. Acá podemos ver que no tiene ninguna contractura en la sencilla luteal ni en el músculo tensor de la fascia lata, porque ella pudo hacer la aducción. Ubicamos la patela del paciente y vamos a hacer movimientos hacia lateral y hacia medial para mirar si de pronto hay inestabilidad de la rótula. La segunda maniobra que vamos a hacer es la maniobra de aprehensión. En esta tomamos al paciente, hacemos una semiflexión, una flexión demasiado, pues una flexión poca, y lo que vamos a hacer es que vamos a llevar hacia medial la rótula y miramos si de pronto hay una luxación o inestabilidad. La tercera maniobra que vamos a hacer va a ser la maniobra de Rolling. En esta vamos a hacer una presión con el ligamento y vamos a pedirle al paciente que haga una elevación de su pie. Si el paciente nos refiere que hay dolor, esto nos hablaría de condromalacia patelar. Le pedimos al paciente que flexione la articulación de la rodilla. Sí, exacto. Y para el ligamento cruzado anterior, lo que vamos a hacer es posicionar nuestras manos pues en la articulación y vamos a hacer una tracción hacia adelante. Si vemos inestabilidad o el paciente nos refiere dolor, pues podríamos estar pensando en una afección del ligamento cruzado anterior. Y para el cángulo anterior, pues evalúa el ligamento cruzado posterior. Es la misma posición, pero hacemos tracción hacia atrás. De nuevo, si vemos inestabilidad en la articulación, pues estamos hablando de una posible lesión del ligamento cruzado posterior. Otra maniobra que nos ayuda a evaluar la inestabilidad, sobre todo de los ligamentos colaterales, es la maniobra del bostezo. Tenemos la maniobra del bostezo lateral y la maniobra del bostezo medial. En la maniobra del bostezo lateral, para mirar la integridad del ligamento colateral lateral, entonces vamos a tomar el paciente del tobillo y la otra mano la posicionamos en el ligamento colateral lateral. Ahora pues vamos a hacer un leve desplazamiento hacia medial, y si vemos inestabilidad, pues estaríamos hablando de una posible lesión del ligamento colateral lateral. Y lo mismo pues hacemos para el ligamento colateral medial, que sería el bostezo medial. Entonces, igual con la otra mano, cogemos el tobillo del paciente para estabilizar y lo mismo, llevamos hacia afuera. Si el paciente nos refiere dolor o vemos inestabilidad, pues estaríamos hablando de una lesión de ligamentos colaterales. Listo. Ahora, para una maniobra para evaluar la lesión del ligamento cruzado anterior, entonces tenemos la maniobra de Lashman. La maniobra de Lashman lo que vamos a hacer es, con una mano la ponemos sobre el muslo del paciente y la otra en la tibia proximal, perdón, y lo que vamos a hacer es traccionar hacia adelante para mirar si hay de pronto lesión del ligamento cruzado anterior. La maniobra de McMurray. En esta vamos a tomar la extremidad inferior del paciente, vamos a hacer una flexión de la rodilla y vamos a llevar hacia medial y hacia lateral. Si el paciente nos refiere dolor, pues sospechamos una lesión de meniscos.